Hola, buenas. Yo soy Tiberio, soy romano de Roma, soy italiano y me encanta la historia y, bueno, sobre todo, no solo, pero sobre todo la historia de Roma en todos los sentidos, es decir, la historia de Roma, la historia romana de la antigüedad, de la civilización romana y la historia de la ciudad de Roma a lo largo de los milenios. Bueno, y hace mucho tiempo que yo deseo compartir este amor para la historia de Roma con desconocidos, ¿vale? Y entonces, por fin, me lanzo así sin tener tecnologías, lo estoy haciendo con mi móvil, con mi smartphone, y bueno, me lanzo, empiezo porque lo estoy pues tratando desde hace siempre. Bueno, y es natural entonces empezar con un vídeo sobre la fundación de Roma, sobre el nacimiento de Roma, cómo Roma nace. Roma nace en una zona estratégica buenísima y es esto que hizo que se desarrollara tanto hasta convertirse en una capital cosmopolita, hasta convertirse en la primera ciudad a alcanzar 1 millón de habitantes. Bueno, entonces, Roma nace a la orilla del río Tíber, de donde viene mi nombre Tiberio, y bueno, casi todas las civilizaciones nacen a la orilla de un río. El Tigris, el Éufrates, el Indo, el Nilo, el río Amarillo en China y bueno, el Tíber, los latinos, la ciudad de Roma, que es la ciudad más representativa, más importante de las ciudades-estado latinas. Bueno, entonces, no solo a la orilla de un río, y entonces el agua es vida, a la orilla de agua dulce, que es una especie de carretera. Durante milenios ha sido más fácil, cómodo, rápido desplazarse por el agua que no por la tierra. Y además es agua, es vida, es no solo el agua por sí misma, sino también peces en el río. Bueno, perdón, pero me ha salido peces en el río, como el villancico. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cerca de este río hay unas colinas que se parecen dedos, como si fueran dedos de una mano, que se han formado con el drenaje de las aguas en los milenios, en 10.000 años más o menos, de las lluvias, de las tormentas que bajan al valle del Tíber, ¿vale? Y entonces se forman estas colinas que están entre ellas conectadas, por esto hablo de dedos, y entre otras hay el Aventino y el Palatino, que son aparte, que no son dedos, que son totalmente 360 grados aisladas. Y bueno, y ya veremos por qué estoy diciendo esto. Entonces, además de todo esto, estamos súper cerca de la civilización, de la zona donde se está desarrollando, está por llegar a su auge, la civilización etrusca. Los límites naturales de esta civilización son los ríos Arno, que es el río de Florencia y de Pisa, y el río Tíber, que es el río de Perusia, de Umbría, de Perugia y de Roma, del Lacio. Vale, entonces esta zona del centro de Italia es la zona de la civilización etrusca y Roma, bueno, todavía no existe Roma, pero esta zona está ahí, pegada a los etruscos. Y además de norte a sur, sur a norte, hay un desplazamiento de mercaderes, de mercancías, de los griegos en la zona de lo que es Nápoles y de los etruscos. Esto más o menos norte-sur, sur-norte. Y más o menos este-oeste, oeste-este, desde entonces
la península, el corazón, el interior de la península, perdón, Umbría, hasta el mar Tirreno, tenemos otro tipo de comunicación, de intercambios, que son las mercancías típicas del mar, que es la sal. La sal era tan importante que hasta se utilizaba como una especie de protomoneda, de antepasada de la moneda, la sal. Entonces, in italiano se dice costa caro come il sale in Umbria, cuesta caro como la sal en Umbría, que es la única región del centro norte de Italia que no tiene desembocadura al mar, ¿vale? Y entonces, y el Tíber corta Umbría, y entonces, y de ahí nace la primera carretera, calzada de la antigüedad en Italia, y quizás puedo decir en Europa, que es la vía Salaria. Y entonces Roma nace en este cruce, norte-sur, etruscos, griegos, griegos, etruscos, este-oeste, oeste-este, sal. Y entonces Roma está ahí, bueno, Roma está ahí, Roma nace ahí, son unas aldeas encima de colinas, y bueno, hay dos teorías. Una dice que Roma nace paulatinamente, en cualquier caso, en un caso es una aldea, la del Palatino, que paulatinamente conquista las 6 demás aldeas, y veremos por qué el Palatino. La otra teoría dice que paulatinamente estas 7 aldeas se funden en una ciudad. Que sea la una, que sea la segunda, tenemos el Palatino protagonista porque los arqueólogos han encontrado los repertos, no sé si así en español, en castellano, corregidme mi castellano en los comentarios, por favor. Bueno, entonces, los repertos, se dice en italiano i reperti, no sé, tengo que averiguar en español, más antiguos en el Palatino. Y además unos restos significativos de algo que fue un corral, que era el primer, la Roma, la así dicha, la así llamada Roma cuadrada, porque el Palatino tiene la forma de un cuadrado irregular. Esto quiere decir que hubo un acto de fundación, desde luego, hubo un momento en el cual estas 7 aldeas conquistadas por una o fundidas en una, tuvieron la necesidad y también la conciencia de que ya no eran 7 aldeas, sino una única comunidad. Y entonces hubo en un determinado momento un rito, un acto de fundación en el Palatino. Y esto es el cuento, la leyenda de Rómulo y Remo, ¿vale? Y en la leyenda de Rómulo y Remo, estos dos gemelos, hijos del dios Marte, se comportan como dos etruscos, como dos sacerdotes etruscos, ¿vale? Y entonces, por ser gemelos y abandonados, no sabían quién de los dos era el primogénito, y entonces se pelean. Bueno, haré un vídeo solo sobre Rómulo, donde en cuanto fundador y primer rey de Roma, donde hablaré de los detalles, ¿vale? Ahora nos importa que la leyenda nos cuenta del Aventino y del Palatino. El Aventino es a donde sube, es la colina donde sube Remo, esperando una señal de los dioses para que les digan si él es el elegido por ellos para la fundación de la nueva ciudad, mientras encima del Palatino se sube Rómulo por el mismo motivo, esperando una señal de los dioses. Y ven aves, y esto es típicamente etrusco, ver los pájaros, las aves que vuelan e interpretar lo que están diciendo los dioses a los seres humanos. ¿Qué quiere decir? Que está por ahí un águila, está por ahí un hubo volando o no volando o posándose, cualquier pájaro, cualquier ave. Vale, y entonces, según la leyenda, Remo ve
6, ¿sabes? Y Rómulo 12, o al revés, ahora no me acuerdo. Uy, jolines, tendré que cortar esto. Bueno, entonces, al final, sea lo que sea, se pelean, uno acusa al otro, y hay dos versiones también aquí, casi siempre en la mitología. Una dice que en esta pelea, con sus, ¿cómo puedo decir?, apoyantes, se dice en español, no sé, con sus cofradía cada uno, hacen una lucha, una pequeña batalla, y en esta Remo muere, alguien mata a Remo. Mientras en otra versión, que es la que más me gusta, mientras estaba por acabar el surco de la futura ciudad Roma, Rómulo estaba haciendo un surco con 2 bueyes, y la línea, era el surco donde iba a construir el corral de la Roma cuadrada, de la Roma encima del Palatino. Bueno, ¿qué hizo a Remo? Lo hizo adrede, lo hizo a propósito, saltó de un lado al otro, y no se podía, porque el surco era sagrado, donde iba a dejar un espacio, a no hacer el surco, 4 lados, uno por lado, serán las 4 puertas de la ciudad, por donde se podrá salir y entrar. Ese surco era sagrado porque, por un lado, las necrópolis, la tierra donde se podía enterrar, la ciudad de los muertos, y por el otro lado, la ciudad de los vivos, donde se construían las cabañas. Por un lado, la tierra donde, más allá de las tumbas, se cultivaba, mientras dentro del corral, la tierra donde se edificaba. Era una distinción muy importante, hasta sagrada. Y bueno, hizo blasfemia Remo, y tuvo entonces Rómulo que matarle. Bueno, no me gustan los vídeos demasiado breves, cortos, porque yo pienso que la historia es digna de explicación. Además, la historia es cuento. Historia quiere decir cuento. Y creo que estos vídeos que voy a hacer, que estoy haciendo, van a ser bastante ligeros, es decir, estos 13-14 minutos van a volar para quien los va a ver. Y pues nada, esto es, y así nace Roma. Necesito cualquier ayuda, cualquier comentario, pulgar hacia arriba, inscripciones a este canal que todavía tiene solo 3, y bueno, espero que sea el primero de una larga lista de vídeos sobre la ciudad de Roma. Hasta luego.